saludo, buenas noches. Después de muchos meses de trabajo, el ayuntamiento adquiere en propiedad la segunda guitarra más antigua construida por Antonio de Torres. Una pieza que ya se exponía en el museo homónimo de la capital, pero que tenía un propietario privado. Ahora ya es parte del patrimonio cultural de este espacio museístico y por lo tanto será estudiada en detalle, rehabilitada y formará parte de una publicación científica, ya que tiene algunos detalles muy destacados. Por ejemplo, es la única que actualmente tiene una inscripción original de Antonio de Torres. Esta guitarra fue construida en Sevilla en 1853. Creo que una de las actitudes más positivas que tiene que potenciar el ayuntamiento es el orgullo almeriense. Hoy estamos en el Museo de la Guitarra Española Antonio de Torres, un museo único en España, para presentar el resultado final de un proceso largo, minucioso y deseado. La adquisición de la última guitarra original del maestro de la Cañada, que da nombre a esta instalación. Hoy por fin podemos decir que este importantísimo instrumento ya pertenece al museo, al patrimonio del Ayuntamiento de Almería y, por tanto, a todos los almerienses. Una nueva muerte en accidente laboral ha llevado hoy a Comisiones Obreras y UGT a concentrarse ante el edificio sindical. Ya son 11 los fallecidos este año, el último en las obras de construcción de un instituto en El Ejido, al precipitarse desde 5 metros de altura. Tenía 30 años y falló o no tenía la denominada línea de vida. Los sindicatos muestran su indignación al tratarse de una obra pública de la Junta. Ya son 53 los fallecidos en la comunidad autónoma, pero las cifras son especialmente caóticas en nuestra provincia. Cayó de 5 metros de altura. Si lleva una línea de vida bien puesta, no puede caer. Así que, evidentemente, los datos están ahí. Se ha caído, no pudieron hacer nada por la vida de este señor. Está claro que algo falló. La línea de vida o se estaba llevada puesta y estaba rota. O sea, algo falló de la medida de seguridad, está claro. Actualmente en Andalucía estamos viendo que los datos de accidentes laborales mortales han descendido, es cierto, salvo en 2 provincias, Jaén y en Almería, donde han crecido de forma exponencial. Especialmente preocupante es de Almería, que ya sabemos que están habiendo un fallecido cada 2 semanas. El Museo de la Guitarra de Almería adquiere un instrumento muy especial, la segunda guitarra creada por Antonio de Torres en 1853, un claro ejemplo de la primera etapa creativa del luthier de la Cañada. Esta guitarra que ven aquí tiene 171 años y es la segunda más antigua creada por el luthier Antonio de Torres. Lleva años expuesta en el museo homónimo de Almería, pero ahora ya es parte del patrimonio cultural de la ciudad. El ayuntamiento ha adquirido la totalidad del instrumento, propiedad de Consuelo Alarcón, a la que aprovecho para darle las gracias también, que se expone en este museo de la guitarra desde hace más de una década, pero por fin ya es adquisición y patrimonio nuestro. Además de la importancia de contar ya con el segundo instrumento más antiguo de cuantos se conservan del maestro, hay que restaurarla y además arrojará mucha luz esa restauración sobre los primeros años de labor de Antonio de Torres. Este instrumento tiene algunas peculiaridades reseñables y es un ejemplo de la primera etapa de trabajo del luthier de la Cañada, muy parecida a la más antigua de Antonio de Torres, un instrumento elaborado en 1852 que actualmente se expone en el Museo de la Música de París. Y ya en el 53 Torres ya se fue a Sevilla. Un momento muy importante en su carrera porque Sevilla era un centro de construcción de instrumentos enorme, fundamental, y había los mejores constructores o entre los mejores de España allí. Y ahí Torres ya fue cambiando su modo de construir, dejó de hacer este tipo de guitarras y ya hizo las guitarras que conocemos, que son más tradicionales. Un hito en los fondos de este museo que crecen y permiten ahora estudiar un instrumento único. Pero no es la única novedad de este espacio en junio. Del 10 al 15 celebra las 7ª jornadas Antonio de Torres. Va a haber una donación de un guitarrero almeriense en proyección muy importante que ha fallecido de manera prematura, y su hija y heredera pues va a donar una de sus guitarras al museo para material propio del museo.
A continuación, Antonio de Quero hará una pequeña actuación, bueno, por supuesto es la presentación de las jornadas, ¿no? O sea, el inicio. Antonio de Quero hará un pequeño concierto con esa guitarra que se va a donar. Estas jornadas se organizan en torno a la fecha de nacimiento del luthier almeriense, el 13 de junio, y son ya una cita obligada para cualquier melómano. Están a punto de comenzar los trabajos de mejora del estadio Juan Rojas, atendiendo al compromiso adquirido con el Ura Rugby, el equipo que entrena y compite en estas instalaciones. Las obras se van a realizar de manera faseada y en total se va a invertir más de 1,5 millones de euros para su puesta a punto. En esta primera fase se va a demoler las gradas de tribuna y fondo sur, que actualmente están muy deterioradas y en desuso, para permitir tener una zona de juego más amplia. Además, se va a colocar nueva luminaria y se va a actuar en la cubierta. El compromiso es que la actuación esté lista en 2 meses para que el Ura Rugby pueda volver a entrenar aquí al inicio de la temporada. En esta primera fase de la obra, que son aproximadamente 1,5 millones y van a abarcar pues casi 10.000 metros cuadrados, lo que vamos a hacer es un tema de eficiencia energética, de cambio de luminaria, de cambio de foco y luego también de sustitución del césped, que es una premisa fundamental, y además tenemos que correr mucho porque tiene que estar en 2 meses antes de que reanudemos la liga. Por lo tanto, bueno, pues esta primera fase es una buena noticia para todos los almerienses y por supuesto vamos a seguir trabajando para seguir ejecutando fases y mejorar todo el estadio. Y hoy han comenzado en la Biblioteca Central las jornadas Almería Residuo Cero, en la que participan unos 150 representantes de distintos sectores sociales y socioeconómicos de la ciudad para debatir y encontrar soluciones a un problema acuciante en nuestra capital, como es la limpieza. En este sentido, se quiere implicar a la ciudadanía para generar un cambio hacia un entorno mucho más limpio, cuidado y amable, desde las pequeñas acciones individuales. Este laboratorio de trabajo se divide en 2 jornadas de debate en las que se van a utilizar dinámicas para obtener ideas creativas y prácticas, que se van a concretar en un informe con posibles soluciones a aplicar en nuestra ciudad. Estamos persiguiendo un gran reto, ¿no? Que es el de trabajar porque en Almería haya menos residuos, por el que tengamos las calles más limpias y bueno, pues al fin y al cabo eso es como se titula, ¿no? Este laboratorio, ¿no? Almería Residuo Cero, utilicemos la economía circular para transformar la ciudad. Se van a debatir o se están debatiendo diferentes problemáticas que nos encontramos en la ciudad, en el municipio, a lo largo de toda la jornada, y mañana trabajaremos también por buscar soluciones, ¿no?, a esos retos, ¿no? Estamos tratando un reto general, que es el reto del residuo dentro del municipio de Almería, y ya están empezando a haber diferentes subretos que los grupos de las personas que están participando están empezando a averiguar, ¿no? Pues por ejemplo, la concienciación ciudadana, lo importante que es para que esa responsabilidad de todo el mundo compartida pueda tener lugar en el tema del residuo. El sector sanitario, a pesar de estar muy feminizado, apenas tiene un 30% de mujeres en puestos de responsabilidad. Este es el punto de partida de una jornada sobre mujeres influyentes en el sector de la salud. Las mujeres copan el sector de la salud con porcentajes que llegan al 80% entre el personal de enfermería o incluso el 90% de las matronas. Sin embargo, apenas ocupan puestos influyentes. La Unión Profesional Sanitaria de Almería ha organizado esta jornada de mujeres influyentes para someter a debate e incentivar un mayor liderazgo femenino en el sector sanitario. Un encuentro que ha sido inaugurado por la alcaldesa. Más del 70% de las profesionales de sanitarios son mujeres, casi el 80% enfermeras y hasta el 90% matronas, pero solo casi un 25 o un 30 tienen pues una posición de liderazgo o de responsabilidad en el sector sanitario. Así que es fundamental que jornadas como estas visibilicen el papel de la mujer, en este caso en el sector sanitario. Las participantes son profesionales de todas las categorías sanitarias y con aspiraciones de mayor responsabilidad para las mujeres. El encuentro ha tenido un atractivo programa para un aforo completo.
nos van a hablar de los retos que supone alcanzar un puesto de gestión. Luego tenemos una charla de una influencer que es Maricar Moya, que ella nos va a hablar de las redes sociales y de la influencia que supone hablar de salud en redes sociales. Y luego tenemos una mesa redonda en la que va a haber un poco de puesta en común, vamos a hablar entre varias profesionales sanitarias, van a poner cada una, van a hablar una de la zona rural, otra va a hablar de investigación, otra va a hablar de los retos que tenemos a diario. Y entre las participantes, ejemplos de mujeres que han roto techos de cristal, como Ketty Quesada, única gerente sanitaria de la provincia de Almería. Servir de inspiración a las generaciones que vienen detrás y que vean la gestión y como una salida más, además de su salida profesional, como parte de su desarrollo personal, y porque hay que estar en los sitios de influencia. Desde nuestra perspectiva como mujeres es muy importante ocupar sillones directivos. El Museo de la Guitarra ha sido el escenario de esta jornada de mujeres con desafíos y ambiciones por un futuro mejor. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, participaba en la tarde de ayer junto a centenares de vecinos en la misa estacional que se ha celebrado en la Catedral de la Encarnación, así como en la posterior procesión del Corpus Christi por el centro de la ciudad, unos actos religiosos que han sido presididos por el obispo de la diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, y a los que también han asistido otros miembros de la corporación municipal, representantes de la agrupación de hermandades y cofradías de Almería y de la sociedad civil y militar. Tras la misa estacional, el Corpus Christi ha recorrido diversas calles del centro de la ciudad. La puerta de Purchena se llevaba a cabo la bendición con el Santísimo. Seguidamente continuaba por calle Las Tiendas, Mariana y Cervantes para volver a la plaza de la Catedral. El consejero de Medio Ambiente y de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, se ha reunido hoy con el rector de la Universidad de Almería, en la que es su primera visita institucional como consejero. El objetivo es reforzar la colaboración que ya existe entre Junta y Universidad en materias como cambio climático, uso eficiente de las energías o desertificación. Con el encuentro se refuerza esta colaboración con proyectos concretos de docencia e investigación que son sin duda beneficiosos para todos los andaluces. En la actualidad en la universidad se están desarrollando en torno a 40 proyectos relacionados con estas temáticas, relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, y 14 de estos proyectos precisamente son de ámbito internacional y yo creo que suponen una contribución o una muestra de cuál es el importante papel que esta universidad pues, le atribuye a estos temas tan importantes desde el punto de vista económico, social y bueno, de la ciudadanía, ¿no? En general. Eso es lo que quiere hacer la Junta de Andalucía, impulsar que los estudios en materias tan trascendentales que van a definir el futuro de nuestras vidas, como puede ser el cambio climático, el uso eficiente del agua, la optimización a la hora de optar por cultivos que sean sostenibles en un territorio como el nuestro, ese tipo de decisiones siempre van a ser más acertadas si se sustentan en el conocimiento. Andalucía afronta a partir de mañana, martes, la antigua selectividad, la PEBAU, y además es la PEBAU más temprana. Esta prueba se adelanta una semana con respecto a sus fechas habituales para favorecer que los andaluces opten en igualdad de condiciones a las plazas de todas las universidades españolas. Un total de 52.908 estudiantes andaluces procedentes de bachillerato y formación están convocados a esta evaluación, que se va a celebrar hasta el próximo jueves 6 de junio. La prueba de 2024 presenta también otra novedad importante con respecto a la de años anteriores, ya que la asignatura de Historia de la Filosofía pasa a ser materia de examen en la fase de acceso. En Almería se va a evaluar a 4.221 alumnos. En la fase de acceso, como te decía, hay que examinarse de esta asignatura, más las correspondientes a la especialidad de cada alumno, y luego la fase de admisión, que es una fase voluntaria y en la que aquellos que lo deseen pueden subir la nota, bien haciendo hasta 4 especialidades diferentes, de las que se quedaría la máxima nota de 2 de ellas, o bien a través de las propias asignaturas de las que
se examinaron y las tienen aprobadas para poder subir nota, o de otros idiomas extranjeros. En cuanto al calendario, pues bueno, la preinscripción se podrá hacer entre el 13 y el 24 de junio. La primera adjudicación saldrá el próximo 4 de julio y la segunda adjudicación el 18 de julio. El Hospital de Poniente ha celebrado esta mañana un acto de homenaje al donante con el que se ha querido agradecer a estos y a sus familias su generosidad, que hace posible que otros pacientes puedan beneficiarse de un trasplante de órganos o tejidos. En los primeros 5 meses de 2024 se ha registrado en el Hospital de Poniente 16 donantes, de los que 3 han donado órganos y 13 tejidos. Fruto de estas donaciones se ha llevado a cabo hasta 9 trasplantes de órganos y un trasplante bipulmonar, 2 trasplantes de hígado y 6 de riñón. Además se han obtenido 26 córneas y 30 unidades de tejido osteotedinos, con lo cual se estima que se puedan beneficiar hasta 60 pacientes. A rendir homenaje a los donantes de órganos y tejidos, los donantes especialmente de la comarca del Poniente almeriense, que con su generosidad regalan vida a otras personas. Ya 85 familias generosas que han dicho que sí. Hoy, en su memoria y agradecimiento, hemos plantado este olivo que servirá de homenaje perpetuo en su memoria. Comisiones Obreras y UGT han vuelto a concentrarse ante el edificio sindical por el fallecimiento de otro trabajador en la provincia y denunciar lo que consideran una escalada en la siniestralidad laboral. Ya son 11 las personas fallecidas en nuestra provincia a consecuencia de un accidente laboral. La última, un joven de 30 años que cayó el pasado jueves desde 5 metros de altura en las obras del Instituto Luz del Mar de El Ejido. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT se han concentrado para protestar por lo que consideran una escalada sin precedentes. Actualmente en Andalucía estamos viendo que los datos de accidentes laborales mortales han descendido, es cierto, salvo en 2 provincias, Jaén y en Almería, donde han crecido de forma exponencial. Especialmente preocupante es de Almería, que ya sabemos que están habiendo un fallecido cada 2 semanas. Ya son 53 las personas fallecidas en Andalucía y para los sindicatos es urgente un plan de choque y cambios normativos que frenen el número de accidentes. También reclaman más inspección y más sanciones. En el caso del Ejido, el trabajador nunca debería haber caído. Cayó de 5 metros de altura. Si lleva una línea de vida bien puesta, no puede caer. Así que, evidentemente, los datos están ahí. Se ha caído, no pudieron hacer nada por la vida de este señor. Está claro que algo falló. La línea de vida o se estaba llevada puesta y estaba rota. O sea, algo falló de la medida de seguridad, está claro. En este caso piden a la Administración autonómica que esclarezca lo ocurrido y sancione a la empresa si ha sido responsable del suceso. Los trabajos en este instituto los ejecuta una unión temporal de empresas adjudicataria tras la licitación de la Junta de Andalucía. Vamos con otra protesta. Las organizaciones Marea Verde, Plataforma de Pensionistas de Almería, FAPACE, Marea Blanca y varias organizaciones sociales y sindicales como Ustea o ECUO secundaron este sábado una manifestación en defensa de los servicios públicos. El motivo, según denuncian, la preocupante deriva a la que se encaminan muchos de estos servicios, entre los que se incluyen algunos esenciales como la educación o la sanidad. Ante esto, los convocantes piden la unión de la sociedad para que su voz llegue al Parlamento y sirva como protección de nuestros servicios públicos. Creemos que es un panorama muy adverso en el que la Junta de Andalucía incluso está despreciando recursos europeos que vienen precisamente para fomentar, con las ayudas extraordinarias, para fomentar todos los servicios públicos y bueno, pues es una derivación hacia lo privado totalmente descarada. Entonces, pues pensamos que la sociedad, la ciudadanía, las organizaciones, los colectivos, los partidos políticos también tenemos que estar en esta tarea y aprovechando que estamos de elecciones europeas, el próximo Parlamento Europeo que resulte de las elecciones del 9 de junio blinde los servicios públicos. Hablamos de campaña de las elecciones europeas. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños,
ha asegurado que Pedro Sánchez será quien traiga el AVE a Almería. En un acto público que ha tenido lugar en Níjar, el dirigente socialista se ha referido a las inversiones con fondos europeos que se ejecutan en la provincia y que tienen como protagonista al sector agrícola, como los proyectos para la transición ecológica, las desaladoras o las destinadas a la eficiencia de los regadíos, de los que se benefician 20.000 agricultores almerienses. ¿Sabéis cómo va el AVE a Almería? Como un cohete, como la economía en España, avanzando con las inversiones del Partido Socialista y de este Gobierno. Como un cohete avanza el AVE a Almería. Sí, lo vamos a hacer nosotros. El Gobierno socialista Pedro Sánchez va a traer el AVE a Almería y lo va a traer en 2026. Bien pronto, bien pronto. En este mismo acto público, el dirigente socialista ha sostenido que las grandes inversiones que se han producido en Almería, en la provincia, las ha hecho siempre el PSOE y que al contrario el PP ha abandonado siempre a esta tierra. La derecha piensa que Almería es suya, que le va a votar siempre y por eso no hacen nada. Abandonan a Almería siempre. Las grandes inversiones las hace el Partido Socialista en Almería. Siempre abandonan. Algo tan importante como son fondos europeos. Fondos europeos que en gran cuantía vienen a Almería para proyectos estratégicos de transición ecológica, de digitalización, pero sobre todo la mitad de ello son para proyectos en regadíos. Sabemos la importancia que tiene la agricultura en esta provincia y por eso apostamos casi la mitad de los fondos europeos para regadíos, para las desaladoras como la de Carboneras. Esos son los grandes proyectos que tenéis que contar a vuestros vecinos, a vuestros amigos, a vuestra familia, que los protagoniza siempre el Partido Socialista, siempre. Vamos ahora con la diputada nacional del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que no ha tardado en contestar estas declaraciones del ministro Félix Bolaños acerca de la llegada del AVE a la provincia. La popular es tajante y dice que no se ha ejecutado ni siquiera una cuarta parte del presupuesto de estas obras. Ayer estuvo por aquí, en Almería, el ministro para la impunidad de los delincuentes, que es el señor Félix Bolaños, y dijo una cosa extraordinaria. Dijo que el AVE Almería va como un cohete. La realidad es que no han ejecutado ni la cuarta parte del presupuesto para ese AVE, como no han ejecutado ni el 14% de las infraestructuras para el agua. Yo creo que el señor Bolaños está en la Luna o en Waterloo, y probablemente en Waterloo seguro. Y seguimos con la diputada nacional del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha mandado un mensaje de optimismo ante la reciente aprobación de la ley de amnistía. Afirma que se podrá aprobar como se ha hecho en el Congreso, pero que no se va a poder aplicar. Confía, por lo tanto, en la justicia. La ley de amnistía es la mayor transacción corrupta de la historia de la democracia, la mayor agresión a la democracia desde la transición. Esa ley no solamente acaba con la igualdad en España, es decir, hay que ser un nacionalista de la casta xenófoba cercana al gobierno para que te borren los delitos, y en cambio un ciudadano de Almería, de Andalucía, pues lo tiene perdido, sino que también pone al Estado democrático a los pies de los caballos. El señor Sánchez lo que lidera es un proceso, y esto tiene que quedar muy claro, un proceso que nos lleva de una democracia plena, de la España constitucional, a una democracia fallida. Lo que está buscando es acabar con la alternancia política en España, acabar con la separación de poderes, acabar con la prensa libre, con los jueces independientes y con la oposición. Pero yo quiero lanzar desde aquí un mensaje de fortaleza y de esperanza. La amnistía se podrá aprobar. El Congreso podría aprobar que el señor Sánchez es Calígula y el señor Bolaños su caballo, pero no por eso se va a aplicar. En esta misma línea se ha manifestado Ramón Fernández Pacheco, portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía. Aseguraba que la ley de amnistía es inconstitucional y que legitima la desigualdad entre españoles. Que la ley de amnistía es la institucionalización de la desigualdad en nuestro país, ¿no? Entendemos que es una ley que pasa no solo por perdonar a aquellos que cometieron gravísimos delitos, sino que pasamos a pedirle incluso perdón, ¿no? Una ley que no obedece al interés general, sino que obedece única y exclusivamente al interés particular de Pedro Sánchez, necesita los 7 votos de Junts y por eso aprueba la ley. Nosotros, en defensa del interés general y en defensa del interés
común de todos los andaluces, presentaremos un recurso de inconstitucionalidad de esa ley, convencidos de que la ley es inconstitucional y por lo tanto nunca debía haberse aprobado. La número 2 del PP al Parlamento Europeo, estos comicios electorales, Carmen Crespo, ha denunciado la mala gestión que el gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo respecto a los fondos europeos, lo que ha impedido, dice, que lleguen a empresas y pymes. Os pido el voto para el Partido Popular el 9 de junio, precisamente también por unos fondos que tenemos en España, que son los fondos europeos, esos fondos europeos que son una bendición para nuestro país, que son los fondos de recuperación y resiliencia, los Next Generation. Pero claro, esos 163.000 millones de euros el Gobierno no ha hecho que se aprovechen bien por la gobernanza nefasta que han hecho con esos fondos. Por lo tanto, necesitamos pedir en Europa que vaya después del año 2026 y que tengamos oportunidad, por ejemplo, de utilizarlo en una consecuencia del cambio climático, que es la sequía, en infraestructuras hidráulicas. Apostemos por eso. El candidato de Vox a las europeas, Rodrigo Alonso, ha pedido el voto para su formación en estas elecciones. Afirma que son las más importantes de los últimos 25 años y reclama un esfuerzo a los andaluces. Son las elecciones más importantes de los últimos 25 años porque se quiere elegir o se va a elegir aquello que nos representa en Bruselas, y esa representación en Bruselas es la que luego en esas decisiones políticas que toman pues nos impactan de lleno en nuestro modo de vida. Y el otro día leía un dato que creo que es muy importante, que el 60% de las leyes que se aprueban en España proceden de Bruselas. Es decir, la gente debe de tener esto en consideración y debe de entender que son unas elecciones muy importantes y que hay que ir a votar. No existe esa pedagogía en la calle. Las elecciones europeas es como que se ven muy lejos, ¿verdad? Como que Bruselas está muy lejos. Pero las decisiones que se toman allí son determinantes para la agricultura, la ganadería, la pesca, la industria. Por tanto, nosotros animamos a que vayan a votar, que evidentemente que echen el voto a Vox. La parlamentaria de Izquierda Unida, Inmaculada Nieto, hace parada en Almería para hablar de las propuestas de Sumar de cara al 9J en materia de migración. Para lanzar ese mensaje de odio y de xenofobia hacia una población vulnerable de cuyo esfuerzo se beneficia la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, la economía de nuestra tierra. Y sin su aportación sería imposible estar en las cifras récord de producción agrícola y de exportación que luego hacen que los miembros del Partido Popular presuman de que la economía va como un tiro. Bueno, pues para todas estas personas, como ustedes saben, desde Sumar estamos planteando soluciones integrales desde Europa que garanticen que estas personas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de la población. Empezamos con fútbol, con la Unión Deportiva Almería B, que empató a 2 goles frente al Real Jaén en el partido de ida de la segunda eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda Ref, disputado en el Powerhouse Stadium ante unos 5.000 espectadores. De ellos, unos 1.500 venían de Jaén. Se adelantaba el Almería B en el 66 tras un centro de Valen rematado por el almeriense Josema, que acababa de entrar al campo pocos minutos antes. Pero el 1-0 le duraría muy poco al filial de Lasarte, ya que el Real Jaén conseguiría el tanto de la igualada en el 69 tras un centro lateral de Martos que no se supo despejar para que Adri Paz, libre de marca, fusilara a Bruno Iribarne ante el delirio de la afición jiennense. Pero el Almería B volvería a la carga y obtuvo el premio tras una gran internada de Aarón, cuyo centro lo remataría de cabeza a Valen para poner el 2-1 en el marcador. En el 82 parecía que podía ser suficiente para ganar, pero el Real Jaén volvería a igualar, en este caso a 2 goles, tras una pared en la frontal del área que Óscar Lozano supo aprovechar para fusilar a Bruno en el tiempo de prolongación. Empate a 2 goles que obliga a la Almería a tener que ganar en Jaén. Las espadas siguen en todo lo alto y el pase a la siguiente eliminatoria se va a decidir el domingo en el campo de la Victoria, en Jaén, en horario todavía por decidir. Rashad y el almeriense Josema estarán esta noche en esta casa en Interalmería, en el Desmarque, hablando de este emocionante playoff.
Y ahora escuchamos a los entrenadores. Hemos llevado la iniciativa del juego, hemos presionado al equipo contrario adelante. Yo llevo las eliminatorias, las llevo siempre a intentar ganar el partido. Luego pasa lo que pasa, evidentemente el Almería B tiene chavales con piernas y que son capaces de generar ocasiones. Prueba de ello son estas dos eliminatorias que ha tenido y el torneo regular, donde ha sido el equipo que más goles ha hecho. Es complicado porque son capaces de hacerte estas situaciones, pero luego también hay que hacerles daño. Entonces yo llevo el partido a intentar ganar el partido que tenemos en casa, como he hecho este planteamiento y como se han planteado todos los anteriores. Están sabiendo gestionar bien su clasificación y eso es lo que ahora mismo le está dando, bueno, esa ventaja de la posible prórroga pasar. Pero ya te digo que el Almería es un equipo peligroso, nosotros somos capaces de hacer muchas cosas, de contraatacar, de atacar bien y por eso digo que seamos optimistas para el partido de vuelta, que yo creo que vamos a tener muchas opciones de clasificarnos. Y para cerrar hoy lo hacemos con imágenes y sonidos del musical de La Movida, que teje una historia de nostalgia y celebración con lo mejor del pop español de los años 80. Una veintena de números musicales con casi 40 canciones para contarnos una relación amorosa que no pasa por su mejor momento, un local por reestrenar, un musical que preparar, las encrucijadas laborales propias de los años post-universitarios y un enredo con matices cómicos. Ese es el hilo argumental para hacer que poco a poco emerjan en escenas muchas de las canciones que han traspasado generaciones, dando forma a una época inolvidable para millones de personas. Bueno, pues con La Movida de los 80 les dejamos, pasen buena noche y sean felices.